agua y al saneamiento, y cómo utilizar estos derechos para lograr el acceso universal al agua y al saneamiento. El reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la ley crea una base para la acción. Al reconocer los derechos humanos al agua y al saneamiento en la Constitución o en la ley, los países indican que se comprometen a garantizar que cada persona tenga acceso al agua potable y saneamiento. Estos derechos dan esperanza a las comunidades, especialmente a las comunidades que todavía no tienen acceso seguro o constante. Y el reconocimiento de estos derechos marca un claro objetivo que necesitamos priorizar y alcanzar hoy. Como abogada que ha trabajado con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para establecer y hacer realidad los derechos humanos al agua y al saneamiento, he visto de primera mano el poder de estos derechos. Tenemos 5 ponentes fabulosos. Nuestra primera ponente es Susana Rojas Williams. Susana es coordinadora regional de saneamiento y agua para todos para América Latina y el Caribe. Tiene 20 años de experiencia en desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente con enfoque en acceso a servicios básicos e inversiones en infraestructura y en la gestión de programas intersectoriales y de múltiples partes interesadas. Ella presentará el manual del parlamentario con recomendaciones, soluciones y herramientas para parlamentarios y líderes políticos. Susana. A todos ustedes, ante todo, agradecerle a los organizadores por la oportunidad de ser parte de este panel y compartirlo con tan distinguidos miembros y ponentes. Estoy viniendo desde Saneamiento y Agua para Todos, SWA por sus siglas en inglés, para hablar sobre cómo podemos impulsar la realización de los derechos humanos y el logro de los CDEs a través del liderazgo político y sobre todo a través del liderazgo legislativo. Me voy a alejar un poquito del micrófono y me avisan si es que me pueden escuchar, por favor. ¿Todavía me escuchan bien? Ya. Quería mencionarles un poquito. Si me escuchan está bien para manejar. ¿Está bien? Bueno. Quería mencionarles un poco sobre Saneamiento y Agua para Todos. Somos una alianza de múltiples partes interesadas que actúa como catalizador del cambio, destacando la importancia de los derechos humanos, la igualdad de género, la participación, la integridad, la transparencia y la responsabilidad mutua. Como SWA, nosotros creemos mucho en el poder de la voluntad política para poder cambiar el mundo. Por ello mismo, por ese compromiso que tenemos nosotros de trabajar con los tomadores de decisiones y los políticos de alto nivel, es que hemos trabajado con varios socios de la alianza de SWA para desarrollar este manual de parlamentarios. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es presentar algunos de los elementos más resaltantes de ese manual. Va a haber bastante información en las diapositivas, por favor, solamente voy a hacer resaltes principales. Creo que los organizadores van a compartir estas diapositivas que las pueden tener como resumen de ese manual y al mismo tiempo tenemos copias del manual del parlamentario que ahorita se encuentran en la mesa que puedan recoger al final del panel una vez concluidas las participaciones, ¿no? Entonces, solamente para hacerle presente que toda la información con muchos detalles y muchos más ejemplos ya están en las mesas para que las puedan recoger si tienen interés sobre el tema. Ahora, el manual del parlamentario promueve la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento y la consecución de los del ODS 6 a través de mecanismos, herramientas, soluciones de gobernanza y de política pública que parlamentarios y líderes políticos puedan utilizar para institucionalizar eficazmente los ODS e integrarlos en el proceso legislativo. Este manual explora e identifica recursos y oportunidades, así como ejemplos de todo el mundo para ayudar a los parlamentarios a cumplir con sus promesas.
¿Por qué los parlamentarios? ¿Por qué estamos trabajando en enfocarnos en los parlamentarios? Sabemos que los parlamentarios son los que desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar una gobernanza responsable, participativa y transparente, necesaria para un desarrollo inclusivo y sostenible. También tenemos en cuenta que aunque los compromisos mundiales, como los derechos humanos o los ODS, solamente se adoptan a nivel internacional, estos solamente se pueden lograr a nivel nacional y se cumplen por medio de la legislación, las políticas, las instituciones, los presupuestos y los planes nacionales. Entre los objetivos principales del manual tenemos el proporcionar un entendimiento común de los principales cuellos de botella que enfrentan los parlamentarios y las maneras como pueden resolver estos cuellos de botella hacia el logro de las metas de agua, saneamiento y higiene, compartir buenas prácticas e ideas a nivel global y también proporcionar a los parlamentarios con conocimientos más a fondo sobre lo que implica la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Para esta presentación he dividido el manual, es mucho más detallado y mucho más complejo, pero he dividido el manual en dos momentos. Uno que habla sobre las acciones y funciones claves de los parlamentarios, cómo a partir de estas acciones y funciones claves pueden ellos apoyar la realización de los derechos humanos. Y el otro momento va a ser cuáles son las distintas herramientas, estructuras y mecanismos parlamentarios para obtener la sostenibilidad y escalabilidad de las acciones parlamentarias. Entonces vamos a empezar con las acciones y funciones claves de los parlamentarios. Teniendo en cuenta, queremos resaltar 4 de los papeles y funciones claves que ellos tienen, que se puedan apalancar para promover el sector agua y saneamiento. Está el tema de representación a los electores y a las comunidades, la función de legislación, la función de supervisión al Ejecutivo y la aprobación y control de los presupuestos nacionales, que es uno de los más importantes y es una de las herramientas o de las funciones más importantes que tienen los parlamentarios, sobre todo si reflexionamos respecto a la conferencia magistral que ya vimos y los porcentajes en términos de financiamiento que está entrando del gobierno, creo que era 1% del PBI que está asignado al sector agua y saneamiento. Entonces, esta es una función muy importante en la que los parlamentarios pueden tener bastante influencia. Cuando hablamos de la representación a los electores y a las comunidades, lo que queremos incentivar a los parlamentarios de que puedan aprender a escuchar y articular las preocupaciones y necesidades de los lectores, de buscar instancias de alianzas y cooperación con universidades, con organizaciones de la sociedad civil, con sector privado para poder recoger y tener un mejor entendimiento de estas necesidades de las comunidades o de grupos marginados que puedan recabar pruebas, datos y análisis desglosados, que puedan utilizar esta información para contribuir a la creación de una conciencia pública y también contribuir a sensibilizar a otros organismos gubernamentales. Voy a resaltar en particular aquí el caso de Costa Rica, donde es un ejemplo de una respuesta específica al contexto que ellos estaban viviendo y un acercamiento hacia las comunidades más vulnerables. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa aprobó en el 2009 una ley que fortaleció a la red de ASADAS, más de 2,000 organizaciones comunitarias que contribuyendo a la gestión operativa eficaz de los sistemas comunales de acueductos y alcantarillado. En el tema de legislación, lo que buscamos que los parlamentarios puedan, de qué manera puede ellos avanzar el sector, es con examinar la legislación y políticas para asegurar que de agua y saneamiento, para identificar las brechas y proponer modificaciones, considerando que se incluyan los conceptos de derechos humanos y de ODS relacionados con el sector agua y saneamiento,
Por ejemplo, incluyendo conceptos como calidad del agua y asequibilidad, garantizando que la legislación permita financiación adecuada para el sector agua y saneamiento, también relacionado con lo que vimos en la presentación esta mañana, y viendo las diversas modalidades o mecanismos para el financiamiento del sector, buscando también la participación de otros actores y que se traigan las voces y las contribuciones de otros grupos del sector para poder de esa manera también incluir y promover un mejor entendimiento de estas necesidades del sector y que informe la legislación que están avanzando. Un ejemplo que quería resaltar aquí es cómo en El Salvador la Asamblea Legislativa recientemente, en diciembre de 2021, aprobó la Ley General de Recursos Hídricos después de un proceso consultivo que tuvo aportaciones de sociedad civil, el mundo académico, asociaciones del sector privado y varios organismos públicos. La ley reconoce los derechos humanos al agua y al saneamiento y también las juntas de gestión de sistemas de agua basados en la comunidad como los proveedores de servicios cuando el Estado no puede proveerlos. Estoy viendo los tiempos. El tema de supervisión del Ejecutivo también es muy importante y un mecanismo que sería importante resaltar en la función clave de supervisión del Ejecutivo sería cómo se podrían apalancar o utilizar los comités permanentes para el trabajo con ministerios o departamentos pertinentes y dedicar las audiencias de comité a supervisar el avance de los ODS y los derechos humanos al agua de saneamiento. En cuanto a lo que es el rol de autorizar y controlar los presupuestos y los gastos, esto es, como había mencionado, es una de las funciones más importantes de los parlamentarios en los que ellos pueden evaluar propuestas y asignaciones presupuestarias, realmente promoviendo que hayan asignaciones específicas para el sector agua y saneamiento. Un ejemplo que quería resaltar con respecto a esta función es en Malawi, por ejemplo, los parlamentarios y comisiones parlamentarias han trabajado con organizaciones de la sociedad civil para analizar el presupuesto nacional 2020-2021 y se destacó la ausencia de una asignación presupuestaria para agua, saneamiento y higiene en las escuelas antes de la reapertura tras cierres después del COVID-19. Esta ausencia, esta brecha fue presentada al presidente y al ministro de Finanzas y se asignó un aproximado de $6.6 millones al Ministerio de Educación para mejorar la respuesta al COVID-19, sobre todo anticipando la apertura de los colegios. En Corea del Sur, el gobierno ha recurrido a un impuesto nacional sobre el alcohol para poder contribuir y apoyar con subvenciones a gobiernos locales, porque simplemente todos los costos operativos no se pueden cubrir por sí mismos, entonces necesitan estas subvenciones para garantizar que tienen el 100% de cobertura. Voy a resaltar algunos de los mecanismos, estructuras y herramientas que son importantes, que están en este caso alineadas con los ODS, son grupos de trabajos que se han creado, por ejemplo, en el caso de México y Ecuador, tienen representación de varias comisiones parlamentarias o de distintos asambleístas de diferentes partidos políticos para poder hacer seguimiento sobre la aplicación de los ODS y el monitoreo de los ODS en el país, incluyendo, lógicamente, el ODS 6. Otro ejemplo que también es bastante importante de enfoques interinstitucionales que incluyen parlamentarios para la aplicación, la implementación y el monitoreo de los ODS son estas modalidades de pactos nacionales que se firmaron en Costa Rica y en Paraguay entre el Ejecutivo, el Legislativo
Y el Poder Judicial, en el caso de Costa Rica, incluye representación de gobiernos locales, sector privado, organizaciones de sociedad civil y religiosas y el sector académico para continuar con este monitoreo de la aplicación de los ODS. Lo más resaltante de este ejemplo es que estos pactos han trascendido los cambios de administración y han demostrado el compromiso que el Estado y el gobierno como tal tiene para la consecución de los ODS. En Chile y El Salvador está la modalidad de los consejos nacionales que están fuera de las asambleas o de los parlamentos, pero que incluyen la participación de asambleístas, de parlamentarios, para asegurar que hay una conexión con el legislativo con respecto a la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Querría resaltar la importancia de las comisiones parlamentarias y el rol que ellas puedan jugar. En el caso de Portugal, por ejemplo, la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energía y Ordenación también tiene como rol la supervisión a la Autoridad Reguladora de Aguas y Residuos, que prepara cada año un informe detallado en las actividades de Parlamento. Y en el caso de Serbia hay una modalidad muy interesante donde la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente cuenta con un puesto especial para la representación, dándole un espacio a los representantes de la sociedad civil que ellos cubren de manera rotativa. Y uno de los últimos ejemplos que quería resaltar con respecto a de qué manera se pueden apalancar la modalidad de asociaciones, redes y coaliciones. En el caso de Uganda, por ejemplo, se creó en el 2012 perdón, yo misma me puse el tiempo. En Uganda se creó en el 2012 el Fondo Parlamentario sobre Agua, Saneamiento y Higiene para responder a los problemas del sector en el país. Es una red independiente con más de 120 parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, miembros del sector privado, y este foro ha defendido con éxito temas como el saneamiento en centros de transporte y el suministro de materiales relacionados con la menstruación en las escuelas, y ha trabajado en proyectos de ley que reconocen la importancia de la participación de la comunidad en el sector agua y saneamiento. Mecanismos e iniciativas mundiales y regionales que es importante resaltar es cómo se pueden apalancar o utilizar los informes técnicos de los relatores especiales de las Naciones Unidas para informar el trabajo de los parlamentarios en nivel país, y el mecanismo de responsabilidad mutua de la Alianza SBAA, donde buscamos, es un mecanismo que pueda registrar y documentar compromisos no solamente a nivel de gobierno, pero compromisos que se dan desde los otros grupos de interés en el sector, para entre ellos traer algo de responsabilidad y rendición de cuentas entre ellos mismos. Eso es todo por ahora. Como les dije, por favor, el manual del parlamentario está, ya desapareció. Muchas gracias. Está en la página web de SBAA. El 20 de octubre tendremos un seminario web que es el lanzamiento global virtual del manual del parlamentario. Son uno de los pocos que están viendo esto por primera vez, y realmente les agradezco muchísimo por la atención y la participación. Muchas gracias. Gracias, Susana, por su presentación. Nuestros próximos ponentes son Carmen Jover, Mar Rivero y Aurora Moreno. Carmen Jover es licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado de España. Es directora del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Mar Rivero es ingeniera industrial. Y Aurora Moreno es licenciada en periodismo, especializada en relaciones internacionales. Entonces, buenos días. Es la verdad un placer estar aquí con ustedes en el que es uno de los temas centrales en la agenda de la cooperación española, la consecución de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Vamos a ver. Ahí estamos. El motivo de nuestra presencia es presentarles una herramienta para la incorporación de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la gestión municipales, pero querría, si me permiten, un poco de contexto de por qué esta herramienta en el contexto del trabajo de la cooperación española. No sé si me está a dónde tengo que apuntar. Que los derechos humanos al agua y al saneamiento es uno de los ejes centrales de la agenda de la cooperación española, y esto tanto en el ámbito político, por el trabajo en el reconocimiento de los derechos humanos, agua y saneamiento, especialmente junto con Bolivia y Alemania, pero además en la implementación. España puso en marcha el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento como una gran apuesta concentrada en un sector y en una región, y se implementa a través de 81 programas de donación, que yo creo que ahí es un poco el punto diferencial en toda la región de América Latina, una donación de 800 millones de euros. Pero más allá de que el derecho humano transversaliza todas las actuaciones en los programas y en los proyectos del Fondo de Cooperación, creemos imprescindible el fortalecimiento institucional de nuestros socios y el dotar de herramientas para realmente poder aterrizar el contenido de esos derechos. Y ese es el trabajo básico en el que estamos tratando de incidir con más fuerza. Es en este contexto en el que hemos desarrollado en momentos anteriores listados de comprobación para orientar esa aplicación de los derechos humanos al agua y al saneamiento, y en este momento querríamos presentarles esta herramienta para trabajar en los gobiernos municipales y que puedan incorporar realmente el contenido de estos derechos a su gestión municipal. Para ello contamos con Mar Rivero de Ongawa, una organización no gubernamental española que está muy focalizada en la implementación y en el aterrizaje, si me permiten la expresión, de estos derechos, y con Aurora Moreno, asistencia técnica del fondo desde Traxatec. Mar. Todas, ¿por qué una herramienta para las municipalidades rurales sobre derechos humanos al agua y el saneamiento? Pues como hemos visto en la presentación anterior, la garantía de los derechos humanos al agua y el saneamiento es una tarea, es una obligación de los Estados. Pero cuando descentralizan los servicios que tienen que ver con derechos humanos, como los servicios de salud, de educación y en este caso de agua y saneamiento, también están las autoridades locales que asumen estas competencias, están asumiendo también unas responsabilidades para garantizar este acceso en condiciones de derecho humano a toda su población. Es aquí donde vemos que esta herramienta puede ser muy útil porque muy habitualmente, en la mayoría de los casos, estas municipalidades rurales desconocen esta tarea, ¿no? Y sí que tendrían esa voluntad, ¿no?, de colaborar, de implementar estos derechos humanos al agua y saneamiento, pero no saben cómo. Esta herramienta aterriza a través de unas preguntas muy sencillas el contenido normativo de los derechos humanos al agua y el saneamiento, es decir, las categorías y los principios de estos derechos. En estas preguntas se habla de acceso, se habla de disponibilidad, se habla de calidad, también de principios como la transparencia, la buena gobernanza, la participación, la igualdad de género. Todo esto a través de unas preguntas para que las municipalidades tengan esa visión de lo que es el derecho humano y que analicen o valoren en qué punto de cumplimiento están sus gestiones municipales. Esta herramienta, el contenido se basa en el contenido de los derechos humanos al agua y saneamiento y en los informes temáticos que los relatores de derechos humanos al agua y saneamiento han ido desarrollando, ¿no?, a lo largo de estos 12 años del reconocimiento de los derechos. Tuvimos la suerte de poder implementar, tener una prueba piloto de esta herramienta precisamente hace unos días en la zona rural de Santa Cruz, fue en la municipalidad de San Pedro.
nos acogieron estupendamente, hicimos un taller focalizado precisamente en la parte de la herramienta que tiene que ver con saneamiento. Hay una que tiene que ver con agua y otra con saneamiento. Implementamos la herramienta del saneamiento. Y realmente, ¿qué vimos de esa implementación, de esa prueba piloto de la herramienta? Pues verificamos que es una herramienta útil porque nos permitía varias cosas. En primer lugar, conocer, que las municipalidades conocieran sus responsabilidades en derechos humanos, pero también desmitificar algunos o entender mejor, ¿no? Hay mucho malentendido en relación a los derechos humanos al agua y al saneamiento, ¿no? Empezando por el famoso de la gratuidad, ¿no? Pues con esta herramienta pudimos entender, ¿no?, hasta dónde llega eso, y creo que fue muy útil, ¿no? También el llevar temas a debate a la comunidad que normalmente no se hablan. Allí en la comunidad pues estaban las autoridades municipales, estaba el director de agua y saneamiento, estaba el señor alcalde, estaba el presidente del Concejo Municipal, estaba del área de salud, de educación, pero también estaban comités de agua potable rurales, estaban representantes de las cooperativas de servicios. En fin, era una representación muy interesante de la comunidad en la que estuvimos viendo temas relacionados concretamente con las poblaciones, la parte de la población más vulnerable, ¿no? Cuando esta mañana en la plenaria nos hablaban de millones de personas que todavía, ¿no?, bailaban un poquito los datos dependiendo del ponente, pero bueno, quedémonos, ¿no?, en unos 15, 20 millones de personas que no tienen en la región acceso básico al agua, y estamos hablando de 70 y, dependiendo, alrededor de 70 millones de personas que no tienen acceso básico a saneamiento. La mayor parte de estos millones se encuentran en las áreas rurales. En este taller visibilizamos la realidad de estas personas, cómo están, cuáles son sus condiciones de saneamiento básico, y pudimos trabajar, como permite la herramienta, en una hoja de ruta a través de los ámbitos de actuación de las municipalidades, cómo ir implementando mejoras para llegar también, no solo centrarse en la parte central de la municipalidad, en la parte más urbana, en la parte de la infraestructura de alcantarillado y todos los problemas que tiene asociado, sino también en este acceso básico para garantizar esta vida digna a todos los habitantes. Esta herramienta lo que permite es establecer una hoja de ruta clara, con pasos concretos y aterrizados en ámbitos de la municipalidad como son las políticas públicas, la legislación local, la regulación técnica, pero también el ámbito financiero, la planificación, la gestión de los servicios, las alianzas con otros actores. Es fundamental las alianzas con otros actores. La municipalidad sola no puede abarcar todo esto, ¿no? Es importante, y sobre todo la relación con el Estado. El Estado ha dado competencias a las municipalidades, pero la responsabilidad de los derechos humanos, la obligación sigue siendo de ellos, ¿no? Tiene un aliado en las municipalidades locales. Y esta hoja de ruta nos permitía incorporar también esa coordinación, esas alianzas a nivel nacional. Y, finalmente, pues la vigilancia de que esa garantía de los derechos de todos los habitantes de la municipalidad pues, se fueran cumpliendo. Pues yo creo que nada más. Vamos a ver la herramienta, que yo creo que es lo que estamos esperando todos. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Les voy a contar cómo funciona ya de manera práctica la herramienta. Ya la tenemos disponible ahora mismo online, aunque todavía está en una fase, en una versión en pruebas que irá mejorando y a la que iremos incorporando algunas nuevas funcionalidades. La pueden acceder desde el código QR que les compartí ahí. Como contábamos al principio, como contaba Mar, esta herramienta lo que permite es dos cosas. Por un lado, que los propios municipios realicen su autodiagnóstico. No hay aquí una cuestión, un interés de fiscalizar. El objetivo es que sean ellas mismas las que conozcan la situación en la que se encuentran. Y, por otro lado, una vez que vean las áreas en las que es necesario continuar avanzando más, que puedan tener una hoja de ruta que les indique las acciones a llevar a cabo. Para ello, lo que hacemos es partir, por un lado, dividimos en dos módulos. Ay, perdón, ya me fui para atrás. Dividimos en dos módulos, uno de agua y uno de saneamiento. En cada uno de ellos
analizamos desde las categorías del derecho humano, no solo desde las categorías, también desde los principios transversales que van implícitos en cada uno en ellos, cuáles son las responsabilidades que tendría que tener el municipio acorde a estas categorías. Y a continuación las analizamos desde cada uno de los ámbitos de responsabilidad de la municipalidad. Esto puede variar en función de la municipalidad. No es lo mismo las que sean muy pequeñas que unas un poco más grandes. Y no es lo mismo dependiendo de las competencias que tengan cedidas. Pero sí que es verdad que todas trabajan en el ámbito de la legislación, en el ámbito de la financiación, son esenciales, la planificación, el trabajo con otros actores y, sobre todo, la vigilancia de ver que están avanzando. Ahora, ¿cómo funciona la herramienta? Que, por cierto, tiene también una parte importante tiene un aspecto formativo interesante porque va acompañada de audios en los que cada uno puede escuchar exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad o de asequibilidad, que a priori son términos que no pueden no conocer. La herramienta permite, desde el enlace que os hemos compartido, entrar directamente, comenzar a responder una serie de preguntas para cada una de estas categorías. Por ejemplo, si están trabajando realmente para evitar que ningún sector de la población resulte perjudicado en el acceso al agua. Esto permite que la municipalidad reflexione y piense, una vez que ha escuchado el audio en el que le explicamos qué significa trabajar realmente para que ninguna parte de la población quede excluida, reflexione si realmente está trabajando sobre ello o no. Y que se responda de la manera más sincera, diciendo totalmente cumplido o parcialmente cumplido o no llego a este aspecto. Una vez realizada toda la serie de preguntas que nos ofrece la herramienta, lo que tendríamos es un mapa de la situación en la que se encuentra la municipalidad. Esto nos permitiría pensar, estas son las áreas en las que más tengo que avanzar. ¿Cómo lo puedo hacer? Es entonces cuando pasamos a un segundo bloque de la herramienta, en el cual, si ven arriba, vamos poniendo el acceso desde el punto de vista de la legislación. ¿Qué puede usted hacer para mejorar? Lo que tiene que hacer la municipalidad es elegir simplemente aquellos aspectos en los que ya sí está trabajando. Mi legislación local sí que establece que tengo que trabajar por los grupos más vulnerables, pero a lo mejor no se están realizando revisiones de esta legislación o a lo mejor no se están analizando las causas profundas que existen detrás de estos grupos vulnerables. Es ahí donde iremos contestando según lo que realmente cumpla cada municipalidad. Desde los 6 puntos de vista que habíamos visto, de la financiación, de la vigilancia, de la planificación, etcétera. Cuando nosotros hayamos respondido a todas estas preguntas, lo que genera la herramienta es un informe que nosotros presentamos de forma muy sencilla. Es un informe que se descarga en el momento, no tienes que esperar para tener el diagnóstico y la hoja de ruta. La puedes descargar, la puedes imprimir y a partir de ahí puedes establecer qué es lo que sería necesario avanzar. Nosotros proponemos que se planifique pues, de una manera sencilla en qué tenemos que trabajar, quién sería la persona responsable y cuáles son los plazos que nos damos para ello y la financiación o los recursos humanos, no siempre es cuestión de financiación, que dedicamos para seguir avanzando. A partir de ahí, lo ideal sería volver a las preguntas del principio y hacer esta hoja de ruta con cada una de las categorías en las que estamos más atrasados. Recordamos que los derechos humanos hablan de la realización progresiva, por lo cual entendemos que irá poco a poco y que hay que abordar primero algunas necesidades y después ir continuando con las demás. Y esto es todo. Está a su disposición
directamente en la página web y si alguien tiene también sugerencias, estamos abiertos a la mejora. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Carmen, Mar y Aurora. Bastante interesante. Nuestro ponente final es Bernardo Alexio. Bernardo es ingeniero de la Fundación Nacional de Salud en Brasil. Es maestro y doctor en saneamiento, medio ambiente y recursos hídricos para la Universidad Federal de Minas Gerais. Elaborar de forma participativa estudios para la concepción, planeamiento y gestión del Programa Nacional de Saneamiento Rural con el objetivo de ampliar el acceso adecuado al saneamiento básico en áreas rurales. Bernardo. Bom dia a todos e todas, né? Vou falar em português, mas bem devagarzinho para todo mundo possa entender. Sim, me apresentei. O trabalho, né, essa é a formulação do Programa de Saneamento Rural do Brasil, né, o Programa de Saneamento Brasil Rural, os desafios e aprendizados para a política pública, né? Quem elaborou o trabalho é a Tereza, a Carolina, que está presente aí, e além da Juliana e eu, né, que elaborando isso. E uma perspectiva mais contextualizando essa relação com o direito humano, né, essa perspectiva participativa da construção do programa está no princípio transversal do direito humano, né, do direito humano. Então, é essa relação que a gente vai trabalhar um pouco na construção, nessa experiência. Um pouco dos antecedentes, né, e justificativas, né, da elaboração do programa. Por que se criar um programa, né, específico no saneamento rural, né? O investimento historicamente, né, concentrado nas áreas urbanas, né? A gente é um contexto mais específico do Brasil, isso, mas a gente tem um recorte muito claro no Brasil, essa desigualdade é muito clara nesse sentido, quando se pensa urbano, rural e, às vezes, periferias, né? Uma atuação muito desarticulada e fragmentada do setor, né, pelo tamanho e porte do Brasil, vários ministérios fazendo atuação nesse sentido, várias organizações fazendo atuação na área de saneamento, abastecimento de água, assim, uma articulação coordenada, né, pensando nas metas e tudo. A baixa cobertura, né, que fomenta isso. E essas especificidades da área rural, né, as necessidades específicas das áreas rurais, as questões culturais, e outros aspectos que devem ser consideradas nesse processo. Nesse sentido, né, o marco legal do saneamento, a primeira lei 11.445, e que teve uma atualização recente nesse sentido, mas que essa legislação ela traz a perspectiva do planejamento nacional, que primeiramente foi elaborado o Plano SAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o qual previa a elaboração de alguns programas específicos, né, dentre eles o Programa Saneamento Brasil Rural. E aí, nesse sentido, que começa essa elaboração do programa específico para o saneamento rural. Os objetivos gerais, né, do trabalho apresentado, né, elaborar de forma participativa, né, estudos para concepção, planejamento e gestão do programa, né, Saneamento Brasil Rural. Saneamento rural? Tá. Ok. Que o objetivo é ampliar o acesso adequado ao saneamento básico em áreas rurais. Del saneamiento en áreas rurales. Além disso, ampliar o debate Además na de esto, formulação ampliar el do debate en programa, la formulación del programa, garantindo a participação colaborativa garantizando dos la diversos participación atores, de los diversos actores, segmentos. Identificar os principais problemas, desafios e identificar potencialidades, né, los com a principales implementação das problemas, ações de desafíos serviço y de saneamento rural. potencialidades de la implementación de acciones y dimensiones de servicios rurales. Posso continuar? E também promover a articulação dos atores em todas as fases da política pública, né, no saneamento e a redução da fragmentação das ações. Eu já não escutei. Primeiramente sobre a metodologia, né, então se foram feitas parcerias com a universidades para a elaboração desse processo, além de visitas de campo, né, e participação de representantes da sociedade civil e diversos seminários, atividades, encontros de políticas públicas e também de comunicação. Até continuar. Pode continuar? Então, fala bem devagar. Sobre a área geográfica, né, dos 200 milhões de habitantes, o Brasil tem 39 milhões de habitantes em áreas tipicamente rurais, né, dividido em um país continental, né, pela dimensão e com diversidade muito grande, traz um desafio bem específico, tanto de Amazônia, Mata Atlântica e outros nesse sentido. E dos resultados obtidos e os impactos, né, no programa, né. Nesse sentido, a estrutura dele, né, na promessa participativa, trabalha nesses 3 elementos, né, considerando a questão das tecnologias, e as tecnologias consideram, né, os princípios transversais, né, do direito humano, os elementos fundamentais, acessibilidade física, financeira,
a aceitabilidade, entre outros. Além disso, considerando toda a perspectiva de gestão desses serviços e as necessidades educativas e participação social necessária para estarem funcionando, né? Então, e todo esse processo construtivo, né, que a gente realizou na construção do programa, nesse sentido, possibilitou, né, a FUNASA ganhar o 22º prêmio, né, um prêmio nacional. O programa ganhou um prêmio nacional, né, de inovação no setor público pelo processo participativo, de envolver a sociedade, né, todo esse processo. E todo esse arranjo institucional, né, que ele vem propondo, um programa de articulação de atores, criação de fóruns, né, e outros elementos nesse sentido para a participação da sociedade civil, não só na elaboração, mas na implementação também do programa. Tá, o resultado obtido, né, é o documento central do programa, né, que depois eu vou deixar o link para disponibilizar quem tiver acesso. Os obtidos impactos, né, nesse sentido, o programa é lançado em 2010, né? El programa fue lanzado en 2010. 2019, desculpa. 2019. 2019, né? E aí, através de uma portaria, depois dessa construção, e aí trabalhando com a agenda do ODS, né? Do Desenvolvimento Sustentável, e as medidas estruturais, também acompanhamento das medidas estruturantes, né? Trabajando, ¿no?, con las medidas de la ODS y sus estructuras. Sim, as ações estruturais são as obras e serviços, e as estruturantes são toda a necessidade de apoio, né, para que essa obra funcione de forma adequada, tanto a gestão quanto a questão educacional. Los planes de estructuración, tanto por la parte de construcción, desarrollo y la parte educacional. Tá, de forma breve, aqui, sobre a questão da replicabilidade do programa, né, a gente fez todos os materiais complementares, detalhando todo o processo construtivo do programa. Hicimos sobre la parte de la replicabilidad toda la creación de las instancias y los instrumentos de articulación. E os materiais estão disponíveis também nesse sentido. Los materiales están disponibles en este sentido. E algumas das lições aprendidas, né, essa questão da ação articulada, os desafios dessa atuação mais articulada com os outros atores, né, que já começou a experimentar na construção do programa. Algunas de las lecciones aprendidas son los desafíos de trabajar de forma articulada en coordinación con los colaboradores. Os desafios de dados, né, específicos sobre saneamento rural no Brasil, tem dificuldade de conseguir dados específicos, trabalhar especificamente as informações para planejamento, né. Los retos de obtener informaciones específicas sobre saneamiento rural en Brasil. E a capacidade institucional, né, a necessidade de se aprimorar, se prever, acompanhar, entre as necessidades e especificidades da atuação na área rural. Y las capacidades institucionales de la actuación gubernamental e institucional en el desarrollo rural. Então, nesse sentido, o programa ele contribui um pouco nessa agenda do direito humano, com a perspectiva de participação, né, de envolver toda uma sociedade nesse sentido, considerando os princípios fundamentais, né, os elementos transversais do direito humano. En este sentido, el proyecto ayuda a la formulación de este programa por medio de, tomando en cuenta las observaciones transversales de los derechos humanos. E os desafios de implementação nesse sentido. Y los desafíos de implementación en ese sentido. E, por fim, aqui foram gerados 12 cadernos, né, um caderno documento central e 12 cadernos temáticos, né. Fueron generados 12 cuadernos, uno central y 12 cuadernos temáticos. Sim, detalhando todo o processo metodológico, possibilidade de replicação e atualização do programa. Detallando toda la metodología y la posibilidad de replicación del programa. Gracias. Gracias. Bernardo, y lo siento mucho para la traducción o los problemas con la traducción. Y muchas gracias a los ponentes para compartir su experiencia y sabiduría. Vamos a cerrar la sesión, pero una ronda de aplausos para nuestros ponentes, por favor. Y si tengas preguntas, ellos están aquí para responder. Gracias. Fabiola Sosa, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Quería consultarles, dado que en muchos de nuestros países en la región se están haciendo ajustes, actualizaciones, incluso proponiendo nuevas leyes generales del agua,
¿en qué sentido este proceso de evaluación de la plataforma con estos indicadores de qué tanto van avanzando en cada uno de los componentes del derecho humano podría articularse con estos esfuerzos normativos, ¿no? Que de alguna manera hubiera un vínculo, conexión para que los legisladores pudieran aterrizar más qué tanto se están avanzando con estas diferencias que hay en nuestras regiones, ¿no? Sabemos que las regiones urbanas van a tener mayores avances con respecto a las rurales, pero al interior de nuestros países, incluso entre sus departamentos o estados, es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, hacer legislaciones más comprensivas yo creo que podrían valerse de estas dos herramientas, sobre todo en este contexto de coyuntura tan importante. La verdad es que has tocado un punto muy interesante, porque en el inicio de la gestación del diseño de la herramienta estuvimos debatiendo si iba a ser específica para un país concreto y, por lo tanto, aterrizar su marco jurídico y desgranarlo paso a paso en la herramienta, o buscábamos una herramienta de aplicación general. Por lo tanto, perdíamos ese detalle de cada país, pero podía ser más universal. Entonces, optamos por esta segunda opción, y esta herramienta lo que recoge son temas muy generales, y en algunos casos incluso incluimos, en el caso de que su legislación le otorgue la competencia de, haga una cosa, en el caso de que no, porque claro, es lo que dice nuestra compañera de México, que depende, ¿no? Cada legislación, en América Latina tenemos una variedad inmensa de contenidos, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría ver esta herramienta si se utiliza, pero no descartamos que se pueda luego hacer una adaptación a cada país, que sería lo ideal, ¿no? Que una herramienta respondiera específicamente aterrizara las necesidades, ¿no? La legislación de cada sitio. Incluso en la nomenclatura. Hemos optado por nombres, por hablar de concejo municipal, nombres que en muchos sitios no aplican, ¿no? Entonces hemos intentado ir a los nombres, a la nomenclatura más general, para que casi cualquiera pueda entender, ¿no? De qué estamos hablando. Pero claro, lo ideal, el punto ya ideal sería aterrizarlo a la lengua de cada. A mí me ha parecido que también, muchas gracias por la pregunta, me ha parecido que también preguntaba cómo puede esto, digamos, sumarse para que los legisladores tengan ese conocimiento. Lo cierto es que en este momento la herramienta es anónima, o sea, no está, las respuestas de cada uno no van a una base de datos que sume, sino que se pretende, no queremos que nadie se sienta evaluado por otro, precisamente para que conteste y haga su propia hoja de ruta. Por supuesto, pensamos que esto es un proceso, digamos, procesos de fortalecimiento institucional son largos, y que en un futuro podría tener, digamos, evoluciones la herramienta para que hubiera una agregación de resultados anónimo. Pero en este momento es una herramienta para cada municipio rural, que si tiene que decir que no tiene nada y que hay muchas cosas que mejorar, pues se pone, porque lo voy a ver yo. No sé si en fin. Gracias. ¿Otras preguntas? Buenas, gracias. David Simón, de UNICEF, en Venezuela. Y también es para ustedes, la pregunta es si en la herramienta hay algún tipo de módulo que permita una retroalimentación de los usuarios, o que el propio Consejo Municipal pueda preguntarles. Lo que recomendamos es que la herramienta se haga de forma taller, un tema participativo. El objetivo principal de la herramienta es que sea que le permita a la municipalidad, a las autoridades y a los técnicos municipales tener un autodiagnóstico. Pero si se acompaña de un taller, esto te permite, como lo que nos pasó esta semana en la Comunidad de San Pedro, donde estuvimos trabajando, que se generara un debate. Incluso el control social preguntaba, ¿no?, a la alcaldía. Analizábamos cómo, por ejemplo, el derecho humano pregunta por el acceso a la información, y como ellos veían que no tenían suficiente información, le preguntaban al alcalde, ¿no?, ¿por qué no tenemos información suficiente? O sea, yo creo que se genera un debate, pero eso es como un resultado paralelo, ¿no? El objetivo
que persigue esta herramienta es que la municipalidad tenga este instrumento a mano. Tenemos tiempo para una pregunta más. Buenas tardes, mi nombre es Cindy Ospina, de Colombia, fundadora de la ONG Paz y Flora, que se dedica a temas de visibilizar la falta de acceso a agua y saneamiento en asentamientos informales, en favelas. Y bueno, por ejemplo, nosotros hacemos bastante activismo para que se reconozca el derecho humano al agua y el saneamiento, al menos ahora que hay un cambio de gobierno y que hay una apertura realmente a abordar este tema que es crucial, cuando en Colombia tenemos 10 millones de desplazados por la violencia que viven en asentamientos informales, y bueno, y las consecuencias recaen claramente en mujeres. Entonces, pues a nosotros nos encantaría hacer uso de este tipo de herramientas, pero no hay un apoyo institucional porque precisamente no hay un reconocimiento del agua y el saneamiento como un derecho, ¿no? Entonces, digamos que lo que se hacen en estos territorios es a nivel particular como ONG, ¿sí? Y normalmente las ONGs pequeñitas como la que nosotros pues operamos, no tienen tampoco mucho capacity building ni apoyo, digamos, de cooperación internacional, porque no cumplimos a veces con esos criterios que son necesarios para poder tener apoyo. Entonces, en este caso, no sé cómo, cómo podría esto beneficiar a ONGs como nosotros, como pequeñitas y prácticamente sin un apoyo institucional y a veces incluso no queridas, ¿no? Porque develamos, digamos, estas brechas en el acceso a agua y saneamiento y higiene en estos pues, contextos particulares. Doy por aludida en la respuesta. No sé si estaba dirigido a alguien en concreto, pero me permiten. Vamos a ver, esta herramienta que estamos ahora mismo probando, precisamente comentábamos que es difícil trabajarla en frío, que digo yo. Es más fácil en el marco de un proyecto, como era nuestro caso, en una municipalidad donde vamos a trabajar, se hace el taller con la herramienta y esto, al mismo tiempo que se trabaja en infraestructura, en desarrollo social y en fortalecimiento institucional, se avanza. Es verdad que inicialmente está prevista más para operadores rurales, y en ese sentido toda la parte de ese periurbano informal, que entiendo es básicamente donde te refieres, que normalmente está dependiente de una municipalidad más amplia, tenemos todavía que testar, estamos testando con municipalidades pequeñas. Nuestro propósito con la herramienta es beneficiar a los destinatarios finales, no a ningún, en fin. Creo que ahí lo más fácil sería aliarse pues con alguna institución, en fin, tanto con la agencia como con cualquier otra, ¿no? Pero es verdad que es en el marco de ese trabajo, de ese proyecto que ustedes puedan tener, donde la herramienta les pueda ser un apoyo metodológico para hacer el plan de trabajo. Pero no, en fin, estamos ahí en proceso, no va acompañado de una dotación económica, si es lo que me está preguntando en último término, para implementarla, ¿no? En este momento lo que tenemos es la herramienta a disposición de cualquiera que le pueda ser útil en su proyecto, en su programa que está implementando. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y la sesión está cerrada.